Con la salida de Metroid Prime 4, algunos quedaron con una serie de dudas, y no los culpo. Hay cosas que el juego nunca explica y que, de hecho, aún no tienen una explicación, como muchos de los detalles que vemos en la película de Silux y que yo ya he abordado con anterioridad. Si no has visto el video, te lo estoy poniendo etiquetado ahora mismo por si quieres revisarlo. Sin embargo, existen otras cosas que el juego no desarrolla o lo hace de manera muy discreta y que sí tienen una explicación. No obstante, la información de estas cosas deben ser buscadas en lugares externos como entrevistas o documentos. Y para eso estoy aquí, para mencionar 6 puntos clave que el juego no menciona o no le da la debida importancia y que probablemente aún no conoces. Así que desde ya debes saber que hay spoilers gordos del juego. Ya no debería dar estas advertencias porque ya han pasado casi 4 meses desde que el juego se lanzó, pero por esta vez te haré la advertencia. Entonces vamos al grano, ¿te parece? El juego nos muestra claramente cómo un artefacto lamorniano teletransporta a Samus, a Silux junto con algunos de sus metroides y a 4 supervivientes de la FG junto con un androide de su propiedad, al planeta Viuros. Lo que el juego no explica de manera adecuada es que Viuros se halla en algún lugar de una dimensión distinta a aquella de donde viene Samus. Así es, no es un planeta alejado del territorio de la Federación, tampoco es un planeta de otra galaxia, sino que la aventura transcurre en otra dimensión. Si bien Chad Kensi nos puede dar una idea de este hecho, la verdad es que nunca quedó claro del todo. Para darnos cuenta de que genuinamente estamos en otra dimensión, tenemos que verificar 2 fuentes, el World Databook, que es accesible mediante la aplicación Nintendo Today, y un par de entrevistas que revelan información interesante. Y ya te digo de una vez, todas estas fuentes las vamos a ver muy seguido en este video. Tanto el World Databook como Kensuke Tanabe confirmaron este hecho, como te he mostrado en las imágenes que has estado viendo. Y este punto clave nos conduce al siguiente. ¿Recuerdas esos rumores basados en entrevistas de hace años que decían que iba a haber viajes en el tiempo en Metroid Prime 4? Bueno, no vemos a Samus viajar al pasado o al futuro, o al menos no de la forma que solíamos imaginar meses antes del estreno. Para que Samus y los demás personajes pudieran llegar a la dimensión donde se encuentra Viuros, el teletransportador lamorniano los hizo viajar a través del espacio y tiempo, tal como se lee en este fragmento del World Databook aquí, y también es algo mencionado en las entrevistas con el equipo de desarrollo. Básicamente el teletransportador maestro, el gran dispositivo instalado en lo alto de la cronotorre del Valle del Sol, se trata de un mecanismo de teletransportación que permite viajar no solo a través del espacio, sino también del tiempo y las dimensiones. El juego da varios indicios acerca del tema del tiempo, como la cronotorre cuyo nombre ya dice muchas cosas. Crono significa tiempo y torre significa torre, no es la gran ciencia. De igual manera, hay diversos escaneos en el juego que hacen alusión al tiempo, e incluso un escaneo menciona a la sacerdotisa Shei, una figura lamorniana muy importante por haber entendido la estructura del espacio y el tiempo, y la manera de viajar a través del espacio-tiempo también. De hecho, gracias a ella es que existe lo que es el teletransportador maestro, y los teletransportadores pequeños que usaron los 12 apóstoles que viajaron a la búsqueda del ser elegido. Sin embargo, las entrevistas y el World Databook son materiales que hacen una aseveración bastante más directa sobre el viaje involuntario a través del espacio y tiempo que trasladó a Samus hacia Viuros. Hay un detalle acerca del psicocristal de Samus que no se dice en el juego, pero sí en el World Databook. De acuerdo con la información ofrecida en este documento, se declara que el psicocristal que Samus obtiene no es del mismo tipo que los demás psicocristales que fueron producidos en masa durante la era psíquica. El psicocristal que obtenemos en la aventura fue creado específicamente para Samus, o como ellos la llamaron, el ser elegido. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el documento se pone en plan especulativo
e invita a dejarlo a la imaginación, pero teoriza que fue hecho combinando los cristales de los sacerdotes de generación en generación. Hay que recordar, en caso de que lo hayas olvidado, que originalmente solo los sacerdotes poseían cristales frontales de nacimiento, no se los introducían como los demás lamornianos en la era psíquica. Hago una breve pausa para invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. También te invito a que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado entre los resultados de YouTube. Es el mejor apoyo que me puedes brindar y es completamente gratis, y me motivarías mucho a seguir haciendo videos de Metroid. Si ya hiciste ambas cosas, te doy las infinitas gracias. Desde que se vio el primer tráiler en el Nintendo Direct de junio de 2024, muchas dudas surgieron a raíz de que se presentó que el juego se ambienta en el año 20X9. Normal, teniendo en cuenta que se nos ha dicho que Federation Force transcurre en el año 20X6, y un anuncio publicitario japonés de Super Metroid puso en su momento que dicho juego transcurre en el año cósmico 20X7. Por otro lado, era común y razonable asumir que los juegos de Metroid Prime no podían salir de ese espacio que separa a Metroid Zero Mission de Metroid Samus Returns, por lo que las interrogantes no hacían otra cosa que aumentar. ¿Acaso Metroid Prime 4 va a suceder después de Super Metroid? ¿Será acaso que la fecha 20X7 dejó de ser canon? Lo segundo fue lo que muchos llegamos a asumir, especialmente considerando que esta fecha se vio únicamente en ese anuncio japonés del que ya te conté y has estado viendo durante estos segundos, y jamás volvió a reiterarse con el transcurso de los años. Sin embargo, en una entrevista en exclusiva con la revista japonesa Famitsu, se nos reveló de boca del equipo de desarrollo que Metroid Prime 4, contra todo pronóstico en ese entonces, sí ocurre en algún momento después de los sucesos de Super Metroid y antes de los sucesos de Metroid Fusion. Lógicamente, esto levantó mucho revuelo, porque el juego rompió esa constante de que los juegos de Metroid Prime se ubican entre el primer y segundo juego de la serie en 2D, y también hizo trizas a mi cronología que subí un día antes de esa revelación, sea de paso. Asimismo, el equipo de desarrollo aclaró que una razón por la que la aventura ocurre en una dimensión paralela más allá del tiempo y el espacio fue que no se quiso afectar a los juegos de la serie en 2D al colocar a este juego después de Super Metroid. En un futuro video analizaré si realmente lo presenciado en Metroid Prime 4, junto con la posición en la cronología donde se colocó, afecta para mal al canon, y no sé cuándo vaya a ser ese día, así que tocará esperar. Una de las quejas con el juego es el cómo la historia trató a Silux, presentándolo como una gran amenaza al principio, pero relegándolo a un segundo plano durante el resto del juego, haciendo que aparezca nuevamente en el final de la aventura. Yo estoy de acuerdo con esta crítica, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para determinar el orden de eventos que giran en torno a él. ¿En qué momento llegó la Cronotorre? ¿Por qué algunos Cybots tomaron su forma? Entre otras preguntas, nada de esto se resuelve dentro del juego y uno tiene que teorizar por su cuenta. No obstante, Kensuke Tanabe dio algunas respuestas en torno a este personaje, respuestas que despejan muchas interrogantes. Según las palabras de este productor, Silux, en efecto, despertó en la Cronotorre al igual que Samus, pero no lo hizo solo, sino en compañía de 4 de sus Metroides modificados. Si fue antes o después que ella no lo aclaró, pero podemos darnos una idea de que Silux lo hizo antes que ella por cuestión de tiempos en el transcurso de la aventura. Además, resulta ser que la teletransportación desde Tanamar fue letal, tan letal que Silux quedó malherido. Es decir, no solo fue el disparo de Samus lo que dejó a Silux en estado grave, sino también la teletransportación, explicándose de paso el hecho de que Samus perdiera la mayoría de sus habilidades y que el cabo Reyer Tokabi terminase con una pierna lesionada. Los demás combatientes no tuvieron tanta suerte, ya que solo sobrevivió un cuarteto de soldados de la Federación, 2 cazarrecompensas y un droide de combate. Pero a Silux este fenómeno le afectó de sobremanera, lo que lo obligó a adentrarse en una de las psicocápsulas encontradas en lo alto de la Cronotorre para poder curarse. Una vez allí dentro, Silux, aparte de poder controlar la Cronotorre y a los Cybots dentro de la psicocápsula, cosa que sí se delata al escanear esta cámara, también recibió información acerca de los lamornianos y de la única vía de escape posible, el teletransportador maestro. Asimismo,
Silux permaneció inconsciente la mayor parte del tiempo, teniendo breves momentos de lucidez en los que transmitió a Samus visiones dolorosas del pasado. Todo esto nos conduce al último punto importante. Si los Metroides poseyeron a 4 de los 5 guardianes de Byuros con el único fin de asegurar las llaves del teletransportador maestro que ellos custodiaban, ¿quiere decir acaso que Silux los estaba controlando? La respuesta es no, no lo hacía. Verás, en la entrevista con Nintendo Dream, Tanabe nos dice que el control mental no funcionó en estos guardianes, aunque ellos tampoco salieron bien parados como podemos ver al momento de jugar, ya que resulta ser hostiles entre Samus cuando no debían comportarse así. Pasa que estos guardianes eran dueños de una enorme fuerza de voluntad, una fuerza de voluntad que superó con creces la capacidad de control mental de los Metroides de Silux. No obstante, este talento de ellos no los mantuvo a salvo, ya que este choque entre el control mental y la fuerza de voluntad causó que las criaturas guardianas perdieran la cabeza, convirtiéndose básicamente en monstruos hostiles que Silux no consiguió dominar. Y para Samus no tuvo otro remedio que recuperar las llaves por la fuerza al eliminar a estos guardianes despojados del raciocinio. Y creo que he cubierto todos los puntos más importantes que el juego no desarrolla o que no desarrolla a fondo. Desde mi punto de vista, todas estas cosas debieron quedar bien aclaradas en el juego y no depender tanto del World Databook o de las entrevistas. Aunque no es la primera vez, pues algo parecido pasó con Zero Mission, juego que tuvo algunas interrogantes que se respondieron en una serie de preguntas y respuestas hechas a Yoshio Sakamoto. En fin, solo queda esperar que en futuros juegos los puntos clave de las historias sean más transparentes y directos. Soy Aurora313 y que pases una excelente Semana Santa.